Gracias, Tona. Buenas noches a todos. Y bueno, realmente para mí es un honor estar siempre de alguna forma participando en este gran evento que es el Tlahuili. Y como todos, yo creo que estoy esperando con ansias que se llegue el día. Y pues bueno, quiero enviarles un saludo a mi amigo el doctor Horacio, a Tona, Rosy, a Ana, Mari y a Marce, que son de alguna forma pues el corazón del Tlahuili. Y bueno, a mí me tocó estar participando con este taller número 13, que es el de flores de Bach para cada etapa de la vida en la mujer. Y como plus agregué flores de Bach para mascotas. Porque, bueno, la verdad es que cada vez que doy el curso de flores de Bach, siempre me preguntan, ¿qué le puedo dar a mi gatito? ¿Qué le puedo dar a mis periquitos? ¿Qué le puedo dar a mi perrito? Y bueno, entonces ahora de alguna forma puse una clase en la que se hable sobre ese tema y bueno, vamos a hablar sobre las flores de Bach a grandes rasgos para más o menos saber de qué se va a tratar este curso. Y bueno, mucha gente dice, pero las flores de Bach son simples, ¿sí? Y la cuestión es, ¿serán simples como será simple la mente, las emociones, tratarlas? Pues la verdad es que la mente y las emociones no son tan simples como la gente piensa, ¿sí? A veces se requiere de tiempo, se requiere de una preparación previa para que nosotros podamos recetar o realmente prescribir las flores de Bach. Mucha gente me dice que toma flores de Bach y que no les va bien, otros dicen que ya las han probado y no les hace nada. Y la verdad es que yo les digo, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a las flores de Bach, porque a veces el problema no está en que uno prescriba o no las flores de Bach, el problema está en que uno no hace diagnósticos correctos y entonces si el diagnóstico no está correcto, vamos a dar la flor equivocada y si damos la flor equivocada, pues no va a pasar nada y la gente va a decir, es que no me funcionó, es que esta técnica, esta terapia, esta forma de medicina natural vibracional no está funcionando. O la gente comúnmente dice, no, es que lo natural siempre funciona despacito. La verdad es que no es cierto. Lo natural puede funcionar tan rápido como el medicamento alopático. Y les digo, aquí la cuestión es el diagnóstico, el manejo, el conocer, el tener conocimientos previos sobre lo que es las flores de Bach. Y bueno, vamos a remontarnos a las flores de Bach que empiezan en 1928 eh, y más bien después de la muerte acaecida del doctor Edward Bach, que fue en 1936. En ese tiempo, en ese corto tiempo, él descubre las flores de Bach y lo importante es que descubre flores específicas que nos van a ayudar, flores específicas que hoy en día nosotros las comparamos con problemas, trastornos psicológicos, problemas emocionales, incluso las comparamos con la inteligencia emocional. Y bueno, tiene mucho que ver, están en relación, pero nos hablan desde un lenguaje natural, desde un lenguaje de flores y prácticamente es ahí donde echamos mano nosotros para poder ayudar a sanar, ¿sí? Eh, digamos que este es un sistema terapéutico revolucionario en sus planteamientos y también es sorprendente, pues ya que tiene una accesibilidad y tiene unos buenos resultados y que hay gente que se ha dedicado como a hacer estudios sobre las flores de Bach o se ha dedicado a hacer investigaciones y eso es muy padre porque realmente si ustedes entran en el internet y ponen estudios sobre flores de Bach, los va a mandar a lo mejor alguna digamos, plataforma de alguna escuela de Cuba donde se han hecho investigaciones de campo, donde se hacen comparaciones y eso es muy padre. Los invito a que hagan eso para que puedan ver que las flores de Bach están sustentadas. Mucha gente dice es que las flores de Bach son placebos y no, no es un placebo, ¿no? Porque si, y yo siempre les explico, no, no es un placebo, es medicina vibracional, medicina energética e incluso les digo que el placebo está presente en todo. Si a ti te dan una aspirina, hay un placebo que dices, me va a dar una aspirina y con esto me voy a curar. Sea cual sea médico o homeópata, alopático, sea naturista, siempre va a haber un efecto placebo, pero no quiere decir que las flores de Bach sean placebo. Las flores de Bach trabajan a nivel vibracional y si nosotros no lo sabemos, no vamos a poder distinguir, no vamos a poder saber defender esta terapia o esta medicina, ¿no? Y fíjense que durante sus prácticas el doctor Bach se da cuenta
que las flores de Bach van directamente a curar la parte emocional, la parte personal del ser humano, no la enfermedad, porque él intuía que no era el problema la enfermedad, sino que él le generaba las emociones, las actitudes ante la vida, eso traía enfermedades y la personalidad tenía que ver también en cuestiones de enfermedad. Acuérdense que la gente puede ser diabética, pero mientras uno está deprimido, el otro está ansioso, o a lo mejor otro está angustiado, o el otro vive enojado, y era lo que tenían que ir, no poner atención en el nombre de la enfermedad, sino más bien poner atención en el estado en que el paciente se encuentra. Sí, hay muchas personalidades, se tratan en homeopatía, también se habla de personalidades, aquí también hablamos de personalidades, de emociones, de cosas que pueden afectar la salud y que hoy en día pues vemos en muchos tratados y estudios, ¿sí? Sobre lo que es el estudio psicosomático, la biodescodificación, nos hablan de un trasfondo emocional y es el que está generando las enfermedades en el cuerpo. En 1930, el doctor Edward Bach parte a los campos de Gales, donde él estaba en la ciudad, y se va a buscar los remedios naturales. Él cree que entre las cuestiones de montañas, de plantas, va a encontrar y descubre pues que es en las flores, porque él decía que en las flores estaba sintetizado el poder de una planta, digamos toda la fuerza de una planta o todo un comportamiento de la planta, que yo lo he hablado por ahí también en el Trawili, cuando he dado el curso de flores de Bach para niños, hablo de todo ese lenguaje que la planta tiene, no cómo la planta se parece a nosotros y cómo es ahí donde el doctor Bach pudo haber visto el comportamiento de una planta para compararla con el comportamiento humano y de ahí sacar los remedios, ¿no? Bach pasó diversas etapas emocionales que él mismo las vivió, él las sufrió, él padeció la impaciencia, la intolerancia, la irritabilidad, la depresión, el miedo. Todo esto, él estuvo viviéndolo a raíz de que iba encontrando, descubriendo cada flor. O sea que él fue su propio laboratorio para encontrar esta parte. Y bueno, de ahí que empieza a hacer grandes descubrimientos y se da cuenta que empieza a funcionar muy bien. Incluso él empieza a dar cursos, talleres, empieza como a mostrar todo lo que había aprendido y a compartirlo. Aunque, bueno, la comunidad médica no respondió mucho en ese tiempo. Y bueno, ahorita que vemos y nos ponemos a comparar lo que sucedía en ese tiempo, es que en la medicina alopática se había descubierto la ampicilina y era la bomba en ese tiempo para la medicina alopática. Y entonces, pues todos estaban volteando a ver la ampicilina porque venía a sanar muchas cuestiones. Entonces, de alguna forma no se consiguió lo que el doctor Edward Bach quería y entonces pues realmente fueron a público abierto y pues de ahí que mucho duró tiempo, como unos 50 años, un poco avanzando despacio esta terapia y si no es que hasta después de 70 años empieza a voltear la parte médica, empiezan a voltear la parte naturista, a ponerle atención y a darse cuenta que las flores de Bach realmente funcionan y claro que iban a funcionar, simplemente pues no había aquí como esa ganancia de laboratorios, no había esa ganancia que pudiera dejar dinero o pudiera dejar grandes sumas, ¿no? Y entonces vas y siente que toda la energía está concentrada en estas flores y que estas flores es el lenguaje interno que traen la planta, ¿no? Porque hablar de una flor es hablar de un patrón, ¿sí? Realmente cuando se analizan las flores de Bach no estamos hablando de un componente químico, no estamos hablando de un componente de tintura como lo es la herbolaria, no, estamos hablando de un patrón de información, que es lo que nos estamos bebiendo en estos goteros que damos los terapeutas florales. Y entonces inundamos de una información nuestro sistema, nuestro cuerpo, y entonces empezamos a cambiar, porque es en la parte energética la que va y hacia la parte mental donde empieza a verse efectos y en lo emocional. Y sin embargo, también en lo físico está de alguna forma interfiriendo, en lo físico está también de una forma influyendo todo esto de las tomas de las flores de Bach. Bach consideraba que la mente
es la parte más sensible y delicada del cuerpo y que por eso es ahí donde se retoma la parte mental y emocional para poder diagnosticar. Sí, por eso vemos el estado en que la persona se encuentra. Si el enfermo está triste, está angustiado, está desesperado, pues bueno, empezamos a tratarlo dándoles esas esencias de flores para tratar la desesperación, pero no para tratar la enfermedad, porque el doctor Bach decía, si tú curas la emoción, lo que está detrás de la enfermedad va a desaparecer, porque la enfermedad nada más aparece como un recordatorio que algo no estás haciendo, que algo te estás privando y que en algo no estás llevando a cabo tu misión de vida. Sí, las filosofías del doctor Bach son muy espirituales y realmente vale la pena leer. Yo les recomiendo que lean el libro de Cúrese usted mismo. Ahí viene toda la filosofía que él veía, que él tenía sobre estos remedios florales. Y bueno, de ahí que el terapeuta floral pues empieza a revisar el estado mental, emocional, las actitudes, cómo enfrenta la vida, cómo ve la vida. ¿Sí? Las flores de Bach también operan en el campo físico y desde luego en el campo espiritual. Es ahí donde están, digamos, trabajando las flores de Bach. Y ahorita estoy recordando el caso de un chico que fue llevado a mi consulta y entonces me lo lleva la abuelita porque el chico empieza a tener episodios de sonambulismo. Y bueno, empiezo yo a hacerle la entrevista y a checar por qué. Y entonces le digo yo de las flores de Bach, porque él ya había tomado flores de Bach anteriormente. No traía el set de flores de Bach, lo único que traía era el rescate. Y le digo, te voy a dar rescate por si andas ansioso, estás preocupado, entonces que baje la ansiedad y a lo mejor la ansiedad es lo que te está provocando esos episodios de sonambulismo. Y entonces él me dice que sí, se lo lleva, la abuelita se lleva el rescate junto con él, le digo que en 15 días lo voy a volver a ver y los veo en 15 días y resulta que ya no aparecieron episodios. A los pocos días de haber empezado a ingerir las esencias florales, pues se empiezan a quitar estos episodios, empieza a dormir a gusto y yo le había dicho, si siguen los episodios, te voy a dar otro gotero, pero con unas flores más específicas para sonambulismo. No hubo necesidad, ¿por qué? Porque con el rescate, que más adelantito voy a hablar sobre él más detenidamente, más profundamente, fue con eso con lo que la ansiedad bajó y obviamente los episodios de sonambulismo también. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, estas flores influyen en lo físico. Y este mismo joven, que es un joven adolescente como de 14 años, ya había venido el año pasado a mi consulta porque la abuelita me lo llevó otra vez porque empezaba a tener un tic nervioso. Y entonces es ahí donde se hace, lo veo varias veces, yo le empiezo a hablar sobre las flores de Bach y empiezo a darle algo que tenga que ver con cuestiones de tics nerviosos, con cuestiones de ansiedad. Y resulta que sí, le fue muy bien al chico, digamos que empezó poco a poco a quitársele y como los iba viendo cada 15 días me iban diciendo que los tics nerviosos se quitaron y ya no regresaron. Nuevamente me dicen, ¿se acuerda, doctor, que usted nos dio para el tic nervioso? Jamás volvió a regresar y pues bueno, por eso era que regresaban porque ahora era el sonambulismo. Entonces, fíjense bien, las flores de Bach se dan para una cosa, pero afectan en lo físico. No podemos decir que no, sí, que las flores de Bach no funcionan. Había una persona que ella padecía glaucoma en los ojos y ella siempre me pedía rescate porque decía que era para su ansiedad, para cuando le daba miedo y lo usaba así nada más, ni siquiera me había dicho qué síntomas tenía, ¿sí? Y ella me dice luego que le dicen el médico que revisaba sus ojos que ya no había glaucoma. El glaucoma había desaparecido, no estaba ya y no había tomado nada, ella me dice que no tomaban nada más que sus gotas que le daban para el glaucoma, para que no avanzara, y las flores de Bach. Y ella decía, es que fueron las flores de Bach lo que me ayudó. Y bueno, aquí lo interesante es que jamás le di para glaucoma, ni jamás le di para nada, si pues ella nada más me compraba el rescate por tenerlo como en el botiquín, ¿no? Pero
a esto es a lo que vamos, a que era lo único que tomaba y esto es a lo que dice el glaucoma desapareció por eso. Entonces, cosas así sucede a veces cuando estamos trabajando con las flores de Bach, aunque parezca que no va a lo físico, sí está funcionando en lo físico. A veces es un problema que creemos que las flores nada más trabajan mente, emociones, y se nos olvida que también las flores pueden trabajar en lo físico, y que no nada más en lo físico, a veces en lo espiritual también las flores están ahí trabajando, solo que tenemos que saber cómo diagnosticar, tenemos que saber en qué momento dar y a veces hacer cambio de flores, porque por eso es ver a la persona, no nada más en flores de Bach se ve una vez a la persona, no, se hace una entrevista, se tienen que dar las flores y se acuerda verlo en una semana más o en 2 semanas más. Vemos si hubo un cambio, algo surgió, se cambia una flor, se dejan unas y entonces va a ser poco a poco como ir pelando una cebolla, quitando capa tras capa hasta poder lograr con el punto que estaba generando la enfermedad. Entonces, realmente por eso es una terapia, porque la terapia es algo que lleva una secuencia y no podemos decir que con una toma de un gotero de flores de Bach se va a curar, pues es que estamos acostumbrados porque pensamos alopáticamente, nosotros estamos acostumbrados a ir con el médico, nos da algo, no lo tomamos y decimos, me voy a curar ya, pero no, aquí hay que seguir una secuencia, esta es una sanación y es llegar al fondo, al punto que ha generado la enfermedad. A la hora de prescribir las esencias florales también conviene valorar los datos físicos, psicológicos, patológicos. O sea que también tenemos que ver si la persona dice, es que estoy enferma de neuralgia, me decía un chavo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tomo como dato la neuralgia, pero ¿qué pasa? Dice, estoy en un trabajo donde no me gusta estar, ¿sí? Y empieza a generar ansiedad también. Sin embargo, dice, es que estoy ahí porque no tengo otro trabajo. La cuestión es que esto le está generando una neuralgia. Si se fijan, en realidad todo se interpreta para poder dar las esencias correctas para el padecimiento que tiene la persona. Sí, o sea, no podemos dejar fuera nada, sino que realmente todo en una entrevista para dar flores de Bach tiene que ver, todo influye y todo de alguna forma nos va a ayudar para hacer un diagnóstico correcto. Toda esta información no mental ni emocional procede de observaciones directas de la traducción del lenguaje floral de los signos y síntomas. Las flores nos las llegamos a aprender nosotros como cuando aprendemos que la crucita roja tiene que ver con cuestiones de botiquín o de primeros auxilios. Aquí nos aprendemos que la flor del impatience o impatience en inglés vendría siendo la flor de la desesperación, la flor de la aceleración, de la impaciencia, la flor de la ansiedad, porque es una de las flores ansiosas o de las que nos ayudan a curar la ansiedad en el sistema de Bach. Y bueno, todo eso es aprenderte las flores y poder ver que no nada más es, ay, para esto y esto, no, no, es que realmente cada esencia es una gama amplia que nosotros tenemos que estudiarla para poder hacer un trabajo completo y poder tener éxito a la hora de dar la toma de esencias, ¿no? En este sistema de flores de Bach, la enfermedad o el nombre de la enfermedad no es lo más importante. Lo más importante siempre va a ser el paciente, cómo se siente y qué es lo que el paciente puede decirnos en base a su malestar. ¿Sí? Es donde nos tenemos que fijar. No ver enfermos, sino ver simplemente personas que están padeciendo. No ver la enfermedad, sino ver más bien cómo se siente la persona. Eso sería aquí en el sistema floral, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre el rescate, que es una esencia, que es de emergencia y que no es, mucha gente piensa que es la esencia número 39 de lo que es el sistema de flores Bach. No, es simplemente que es una sinergia de 5 flores y es una combinación para emergencias, pues esa es la palabra correcta, urgencias, por eso es el rescate. Y bueno, aquí la cuestión es que son
38 flores, bueno, son 38 esencias. De esas 38 esencias, 36 son flores. Hay un brote de castaño, que es un brote, no es flor, y es un agua de roca. O sea que son 36 flores, un brote de castaño y agua de roca, y son las 38 esencias del sistema de Bach. Y bueno, el rescate que no es 39, sino que viene siendo la sinergia de 5 flores que han sido muy bien escogidas, que ahorita voy a hablar de ellas. No se trata de un remedio, como decíamos, número 39, sino una combinación de 5 de ellos, como es el Rock Rose, el Impatience, Clematis, Cherry Plum y Estrella de Belén. Esas son las 5 esencias que nos ayudan a crear el rescate y que bueno, ahorita vamos a ver cómo el rescate nos ayuda a todos y que realmente es como imprescindible traerlo con nosotros en el bolso, en el botiquín, tenerlo, traerlo en la bolsa del pantalón. Nunca sabe uno cuándo puede necesitar. Hay sustos, hay emergencias en las que pues lo primero que puedas tener a la mano es un rescate. Generalmente encontramos esta esencia al final del set floral, al final de las esencias. Y como decíamos, es una combinación eminentemente transpersonal. Transpersonal quiere decir que va más allá del lo que es el ego, más allá de lo que es el cuerpo, y más allá de las emociones, sino es algo más energético, es algo más espiritualizado. Y eso es lo que da el remedio rescate, ¿no? Y que es el mayor conocido de todos, ¿no? Pues no se relaciona con ningún tipo de persona porque las flores de Bach se relacionan con tipos de personalidad, pero rescate no es ninguna personalidad, es simplemente que se usa para diversas situaciones o circunstancias que uno esté viviendo. Su objetivo es el de servir de ayuda en situaciones que representan una emergencia y traumas, un shock, ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea grande o pequeño, de alguna forma nos afecta. Nos afecta y por eso es que el rescate de alguna forma, pues es como la ambulancia emocional que podemos tener y que está enfrascada, ¿no? Su acción es rápida, ¿sí? Se trata de una fórmula de urgencia, porque es como para evitar desmayos, como para evitar que uno se aturda, que uno se sienta mal, sino para mantener la integridad. Su efecto viene dado tanto por las acciones de cada una de las flores o de los componentes que lleva. Son 5 flores que ahorita que las veamos van a decir, bueno, entiendo por qué están en el rescate, ¿no? Porque son flores muy con una amplitud muy amplia y van directamente a como a conectar la parte humana para que no deje la tierra o no deje la realidad, por así decirlo, que nos conecta con la tierra y no permite que nosotros nos desmayemos, nos fuguemos o tengamos alguna ausencia. Entonces, realmente es una fórmula muy bien pensada, es una fórmula que por ahí la literatura nos habla que el doctor Bach al principio nada más tenía 3 flores, después se le agregó lo que es el Cherry Plum y el Estrella de Belén, pero en su momento tenía el Rock Rose, el Impatience y el Clematis. Y por ahí mencionan en la literatura que hubo una tormenta, porque él vivía en un pueblo costero, y hubo una tormenta y hubo por ahí unos náufragos y lo rescataron, pero uno de estos náufragos estaba realmente inconsciente. Dicen que la literatura que él le salía espuma por la boca y el doctor Bach, bueno, pues empezó a darle rescate en lo que llegaba la ambulancia. Cuando llega la ambulancia dicen que el hombre ya estaba sentado y pidiendo un cigarrillo y entonces, pues bueno, ahí es donde empieza a documentarse la primera vez que rescate empieza a hacer de las suyas, pero en realidad yo creo que quienes hemos trabajado con flores de Bach nos damos cuenta que el rescate es algo que no tiene precio tenerlo con nosotros o usarlo, ¿no? Aunque bueno, a veces también se abusa un poquito del rescate porque hay terapeutas florales que de entrada dan rescate, sí, pero hay que recordar que el rescate es una fórmula, una esencia para salir del paso mientras se da un tratamiento de fondo, sí, realmente es como para quitar un bloqueo, pero o tratar una emergencia, pero no es un tratamiento de fondo. Tendríamos que revisar al paciente para poderle dar o prescribirle lo que es el rescate, ¿no? Vamos a ver que estas energías,
del rescate son compatibles, son flores que armonizan en una forma a la persona, armonizadas entre ellas mismas, porque eso es lo que nos tomamos, es el rescate, son esas 5 flores, esas sinergias. Y bueno, aquí tengo los esquemas de las flores de Bach, espero que se vea por ahí creo que ahí ya se ve, este es el Estrella de Belén, ¿sí? O Star of Bethlehem. Y esta es la esencia o la esencia de esta flor nos ayuda para el trauma y la reparación subsiguiente de las secuelas. Estamos hablando de un desmayo, de un shock, de un estrés postraumático. Estamos hablando después de una operación quirúrgica. Y bueno, aquí entra todo lo energético, porque esta es una flor que repara el campo energético, lo que la gente llama aura, ¿sí? Porque cuando a la gente la operan, le hacen una cirugía, pues también en los cuerpos sutiles, cuerpos energéticos, se hace esa ruptura y entonces esta esencia viene como a remendar esas rupturas que se hicieron en los campos energéticos. Entonces, es como viene a unir el cuerpo físico con el espiritual. Acuérdense que cuando hay un shock fuerte, pues mucha gente dice que la energía del cuerpo se sale y anda fuera, entonces lo que hace la esencia es que vuelve otra vez a concentrar, vuelve a unir y vuelves otra vez a sentirte bien. Entonces, esta esencia nos ayuda cuando hay traumas, choques, cuando hay un susto, una mala noticia, nos va a ayudar a sanar. Luego tenemos la clematis. Aquí está la clematis, espero que ahí se vea. Está la flor de la clematis. Es para el desmayo, el aturdimiento, el shock, ¿sí? Aporta energía necesaria para muchos procesos de reparación. Nos ayuda a evitar el desmayo, nos ayuda a que la gente pueda sentirse como embotada, como que le llaman despersonalice, cuando uno se deslinda de sí mismo y dice uno, no sé ni quién soy. Pues bueno, de esto se trata, que la esencia nos ayuda a que no pase esto, sino que la persona se mantenga unida a su parte coherente, a su parte, digamos, sana, ¿sí? De que no pierda esa esencia, ¿no? Y bueno, también es una esencia que nos ayuda a que se hagan las conexiones nerviosas, las conexiones celulares, que bueno, cuando estén en el curso vamos a hablar un poquito más a fondo sobre cómo las esencias también a nivel celular empiezan a trabajar, empiezan a hacer sus conexiones y la información va ahí directamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora con Rock Ross, o aquí está, es una flor medio amarillita dorada, ahí la tenemos, ¿sí? Y este es para el pánico y la paralización brusca en el primer momento de muchas situaciones de alarma. Esta evita que entres en pánico, que entres en terror, que te quedes paralizado, como congelado. Realmente es una esencia que te ayuda a que no entres en ese pánico y que vayas gritando, vayas a correr o que te sientas realmente fuera de sí mismo, sino que de alguna forma te ayuda a tratar el miedo, pero ya cuando el miedo ha subido de tono, ya se vuelve terror, se vuelve pánico, pues ahí es donde actúa. Sí, por eso es que está en el rescate y realmente acuérdense que el pánico es contagioso, de ahí lo que a veces se habla cuando hay algún temblor, cuando hay eh, una mala noticia que afecta a mucha gente, dice la gente entra en una psicosis, pues claro, porque cuando entra uno en pánico, entra la psicosis y de ahí se empieza a contagiar. Y entonces de ahí nos ayuda mucho a tratar el pánico. Esta esencia es muy amplia, también lo vamos a hablar ahí en el curso cuando se hable de esta flor, más de la amplitud que tiene, porque también a nivel físico tiene mucho que ver con cuestiones y problemas cardíacos. Entonces por ahí vamos a hablar más. Vamos ahora con la flor del impatience o impatience. Sí, ahí está. Unas florecitas color malva. Y este es para el estrés y la aceleración, la ansiedad, de muchas situaciones también. Para el dolor y la inflamación también nos puede ayudar, pero de entrada es un ansiolítico. Hay más ansiolíticos en el sistema de Bach,
pero esta es una que también, acuérdense que cuando hay ansiedad y aceleración, tanto a nivel mental como a nivel físico, las taquicardias, el sentirse que no respiras bien, pues tiene que ver con la ansiedad. Y entonces es una flor que nos ayuda como a estar tranquilos. Incluso nos ayuda con problemas musculares cuando son por tensión, ¿no? Entonces, pero hablaremos más a fondo en el curso de esta esencia, que también es muy amplia y bueno, pues forma parte de lo que es el rescate. Vamos con el cherry plum, que es la flor del cerezo. Unas flores muy, muy bonitas, ahí las tenemos. Y la cherry plum es para el descontrol, el miedo a perder el control, el miedo de que me voy a desmayar, el miedo que no sé qué vaya a pasar, que vaya a salir corriendo. También nos ayuda mucho en cuestiones de ansiedad porque siempre hay ese miedo de perder el control. Entonces, el cherry plum nos ayuda también a evitar esos desmayos porque un desmayo es perdiste el control, ¿sí? Entonces, tiene que ver con todo esto. Entonces, estas son las 5 flores de las cuales de sus esencias se compone el rescate. Es una fórmula de nivelación energética, es una manera de salir del paso en espera de un tratamiento completo, en espera de un tratamiento de fondo, pero que te ayuda si de momento no tienes el set floral, si de momento no tienes cómo dar alguna una prescripción, pues bueno, el rescate te va a ayudar con eso, ¿no? ¿En qué nos ayuda el rescate? Nos ayuda en accidentes, en agresiones, en dolores, en inflamaciones, malas noticias, discusiones violentas, fuerte tensión física o psíquica, también en aturdimientos, agitación, en ansiedad, en angustia, en estrés, en crisis nerviosas, desmayos, hablar en público, entrevistas o cuando vas a tener trabajo de parto, cuando después del parto, antes de una operación, después de la operación, eh, cuando, bueno, realmente es que es mucho el efecto o donde se pueden utilizar estas esencias, ¿no? También los animalitos se ven muy bien beneficiados con el rescate, sobre todo cuando están asustados, cuando hay cohetes, cuando la pirotecnia, ellos se asustan. Entonces, unas gotas en el agua de beber les va a ayudar. Las plantas son agradecidas al ser regadas o ser llenas de rescate, ya sea con un pulverizador, con un atomizador o en el agua que las riegas, poner ahí las gotas de flores también les va a ayudar mucho, sobre todo cuando las plantas son traspasadas de una maceta a otra o del vivero a tu casa. A veces hay unas que se marchitan o las colocas en un lugar y pues no les va bien, entonces el rescate les puede ayudar, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar que en este curso, que es el número 13, pues es el de Flores de Bach para cada etapa de la mujer. Y bueno, ¿por qué cada etapa de la mujer? La verdad es que anteriormente este curso ya se había dado en Tlahuili, que fue por ahí no recuerdo el año, pero fue en la pandemia, estuvimos en línea y se dio. Y bueno, hubo gente que se quedó con ganas de llevarlo y sobre todo cuando doy el curso de Flores de Bach, pues ustedes saben que el público, la mayoría son mujeres y entonces vamos enfocados a la mujer. Tanto la mujer que se preocupa por su aspecto físico, por su cuerpo, por su figura. Vamos a hablar sobre eso en este taller, sobre la sexualidad, sobre la adolescencia, sobre la vida madura en la mujer, sobre la menstruación y el ciclo reproductivo, la tensión premenstrual, ¿sí? La fertilidad, vamos a hablar sobre la infertilidad también, qué esencias se van a manejar en estos temas como el embarazo, el parto, el posparto, el embarazo no deseado, el parto prematuro, cuando un bebé muere, también qué se puede dar, o cuando un bebé nace también qué flores se pueden dar tanto para el bebé como para la madre o para la familia entera. La mujer en la sociedad, otro tema muy importante, ¿sí? Lo que es el trabajo, la familia, cómo la mujer de hoy trabaja, al mismo tiempo cuida a la familia, a los hijos, y también cómo se estresa o cómo lo vive con las emociones. Pues las flores de Bach están también para ella en estos ámbitos, y de eso es lo que voy a hablar, síndrome del colon irritable, que esto es algo que padecen mucho las mujeres de la colitis nerviosa, enfermedades de transmisión sexual, también hablaremos cómo tratarlas con flores de Bach de lo emocional, eh, los años de madurez, la menopausia, la muerte y el morir, también cómo trabajar todos estos aspectos con
las flores Bach. Y como plus tenemos las flores de Bach para mascotas, que es para perros y para gatos. Entonces vamos a hablar sobre esos animalitos que viven con nosotros, porque los animalitos son como los niños, a veces responden al ambiente en el que viven, ¿sí? Y así recuerdo que hace un tiempo, el caso de una amiga que tenía una perrita chihuahua y de repente me dice que la perrita está muy triste, que ya no es la juguetona de antes y entonces voy a verla también y hacerle la entrevista a esta persona y entonces me empieza a decir que la perrita, la Pipis andaba muy, muy triste y ya no se levantaba de su casita, había subido de peso y cuando le hago la entrevista a ella, pues resulta que a ella la habían operado de una rodilla, por lo tanto se tuvo que ausentar de su casa un tiempo. Luego regresa y ya no puede jugar mucho con la perrita porque está acostada y entonces, pues realmente esa era la cuestión de por qué la perrita estaba respondiendo al ambiente. Entonces, pues se le prescribió flores de Bach tanto para la dueña como para la perrita y bueno, en el tiempo después me comunico con ella, me dice que la Pipi ya estaba nuevamente más animada, ya salía de su casita, ya comía más y pues como ya salía más empezaba a perder peso. Entonces se le siguió prescribiendo las flores de Bach y pues bueno, en realidad a veces también, aunque yo no soy veterinario, las personas han llegado con perritos a mi consultorio para que le dé flores de Bach. Obviamente, pues empieza la entrevista y también les ha ido muy bien. Entonces, para perritos bravos, también había una persona que iba a mi consulta a pedirme, no me llevaba los animalitos porque tenía 3 perritos en su casa, me platicaba cómo se estaban comportando y ya le empezaba yo a dar un gotero para un perrito, otro para otro, y pues bueno, también le fue muy bien, y pues bueno, se benefician mucho los perritos, incluso pues es cuestión nada más de que sepamos trabajar. Imagínense, alguien que trabaje de veras con los animalitos como un zootecnista, un veterinario, pues le iría muy bien también con las flores Bach, porque es como eh, un sistema que puede ayudar de una manera tan noble, una manera inocua también, ¿no? Entonces, pues digamos que esta sería mi presentación de lo que vamos a ver, un adelanto de lo que vamos a ver en este taller número 13, que es Flores de Bach para cada etapa de la mujer y para mascotas también.